Hoy nos hospedamos en una de estas habitaciones del castillo de Saguazú en Yaguarón. No por nada Yaguarón es conocida como la cuna de la mitología guaraní. ¿Por qué Yaguarón es la cuna de la mitología guaraní? Porque la madre de estos 7, que es Crana, siempre vivió acá en el Cerro de Yaguarón. Siempre. Tenemos un paseo mitológico muy interesante en el camino hasta que llegues a esta escultura gigante del Teyú Yaguá. Qué tremenda aventura. Ya nos estamos retirando, mira. Voy saliendo en zapatillas, ya relajadito. Qué lindo hacer el checklist de habernos quedado a descansar en este castillo. Era algo que queríamos hacer hace ratísimo. Bueno, quiero que vean este hermoso edificio que tenemos en el centro de Asunción. Este es un amanecer de un domingo, 5:46 AM. Miren cómo les recibe a los turistas el centro de Asunción con edificios hermosos de época, iluminados de esta forma con los colores patrios, rojo, blanco y azul. Esta esquina es una belleza, y aquí nada más al lado de mano derecha, que ustedes no ven, se encuentra el Palacio de López, la Plaza de los Desaparecidos, el Palacio de López, y esta es la entrada de la Costanera en un hermoso amanecer de domingo. Se nota por mi cara. Yo domingo de mañana despierto, pero tuve que hacer magia. Pero esta vista gira, señor camarógrafo, vale la pena. El Palacio de López, debajo la cosita, el Palacio de López puesto ahí en este hermoso amanecer. Chao Asunción, nos estamos yendo de aventura con nuestros amigos de Aloha Aventura a conocer los destinos más puntuales, más lindos, más fantásticos. El Museo Dr. Rodríguez de Francia, el Paseo de los Mitos y otras cosas maravillosas que tiene para conocer, para disfrutar la ciudad de Yaguarón. Hay un castillo donde vamos a ir a almorzar. Cierro de vuelta por el aire. Hoy se espera 40 grados en nuestro país. Ya no es de sorprender, ¿verdad? Pero el amanecer está precioso y hoy nos espera un día fantástico. Acompáñame. Esta es una nueva aventura de Fabi Grillo, en donde te vamos a mostrar la ciudad de Yaguarón, la ciudad de los mitos. Bienvenidos a otra aventura Fabi Grillo oficial. Así es como se ve la dinámica de los momentos previos. Si llegas temprano al lugar de encuentro, el lugar de encuentro era a las 6 de la mañana aquí frente a esta cooperativa, y bueno, vean todo lo que ocurre. Allá está Rodrigo trabajando, trayendo la conservadora, que quién sabe qué delicias trae para meter a uno de los buses. Son 2 los buses en los que nos vamos, a Yaguarón. La agencia esta trabaja súper bien, ya ven, trabajan arduos de temprano. Ahí está Esteban haciendo más tomas desde afuera. Yo, por supuesto, ya acomodadísimo dentro del bus. Un bus súper cómodo, amplio, nuevo, re moderno. Y bueno, aquí con cara de tempranero de las 6 y pico de la mañana, esperando el arranque y disfrutando de estos momentos previos. El chofer mandando los últimos mensajitos: amorcito, ya estoy por salir, después te escribo. Chao, besos, bebé. Ay, ay, ay. ¿A dónde nos estamos yendo, Gina? Buen día, buen día, buen día. Buen día, familia. Nos estamos yendo para Yaguarón. Nos lleva a una agencia que se llama Aloha Aventura. Ella nos invitó luego por Fabi Grillo. ¿Vieron cómo estamos uniformaditos? Charán, charán, así nos presentamos, Fabi Grillo. ¿Viste? Pues está más radiante. Es que él durmió. Él me hizo trampa porque él sí durmió. Bueno, estamos en el bus. Miren qué amplio y cómodo. Bien lindo, bien grande, bien modernito. Claro que se va a ver, se va a entender bien. Bueno, esta es la magia que hay que hacer porque nuestro cable era muy corto, y para que carguen los teléfonos cargando, porque por suerte el bus es suficientemente moderno y tiene cargador USB, pero nuestro cable era recontra cortina, así que nos ingeniamos con una tira de la mochila. Uno de los puntos más llamativos, de hecho el más llamativo de esta ciudad de Yaguarón, la iglesia de Yaguarón. Hoy nos vamos a enterar de toda la historia, porque es una iglesia más que centenaria. Vengan, es hermosa. Entiendo que estuvo mucho tiempo en reparaciones la iglesia esta, en la entrada misma. Bueno, ahora mismo cómo se cambiaron las rutas, ¿verdad? La entrada al pueblo es por una ruta trasera alternativa, y esta, que era siempre la ruta principal de entrada a la ciudad de Yaguarón, es ahora la salida. Pero bueno, en la curva principal de Yaguarón se encuentra la iglesia de Yaguarón, que ahora venimos a conocer
su historia, su construcción y todo lo que rodea a esta hermosa estructura religiosa aquí en la ciudad de Yaguarón, uno de los atractivos principales de esta ciudad. Se hablan de aspectos también misteriosos. Se habla de un túnel que empieza detrás mismo del altar. Había, ya no, lastimosamente se tuvo que sellar eso en la época de la dictadura. Entraba unas escaleras, unos escalones, uno bajaba un par de metros y empezaba unos túneles. Que tampoco se sabe muy bien, 3 túneles se habla, que no se sabe cuál era la función exacta, o dónde comunicaba, o qué había ahí, cuál era la intención. Cosa que también se habla en algunos lugares en Asunción y en otros lugares donde estuvieron templos antiguos, en ciudades jesuíticas también. Bueno, ese es otro tema. Se habla de indígenas enterradas en las paredes, que estuvieron trabajando, pero esto llevó más de 20 años probablemente, según Josefina Pla, su construcción y su ornamentación. Entonces, los indígenas que morían en ese lapso de tiempo de trabajo, de construcción, los familiares pedían que sean enterrados en su obra. Entonces quedaron, como las paredes tienen de ancho más de 1,5 metros, pidieron que sean emparedados, no sería enterrados porque no es bajo tierra, ¿verdad? La iglesia es un catecismo abierto. ¿Qué mejor forma de enseñar a los nativos, evangelizar a los nativos que de una manera práctica? Los nativos guaraníes creían que hacia donde sale el sol, al este, de por ahí viene todo lo bueno, de ahí viene el bien. Y de hacia donde se oculta el sol al oeste, de ahí viene todo lo malo. Por eso, se darán cuenta ustedes, yo sé que Guillermo les va a llevar después. ¿El sol dónde sale? Al este. ¿Y dónde está el este? Atrás de ustedes. Muy bien, por eso, por donde alumbra el sol, se dan cuenta ustedes, entra todo lo bueno y por eso hay que hacer más grande, las paredes menos finas. Y obviamente, por consecuencia, donde se oculta el sol detrás del templo, Guillermo, ¿cuántos metros de espesor tiene la pared atrás? 3 metros para que no entre el mal. Ventanas, olvídalo. ¿Se dan cuenta? Una manera de evangelizar a los nativos enseñándoles con el catecismo abierto, con el mismo templo. Hacia donde sale el sol está la morada de Dios, el bien, y al otro lado la energía contraria. Porque, lógico, ellos eran contempladores de la naturaleza. Ellos vivían tan en armonía con la naturaleza que se fijaban en cada detalle que a nosotros ni nos parece hasta insignificante. Esos pilares que les mostré así un poco apresurado ahí adentro, simbólicamente son estos palmeras. ¿Cómo uno se esconde? ¿Cómo puede protegerse del ao? ¿Alguien sabe? Subiendo por el pindó. ¿Se dan cuenta? Nuestra mitología viene de los ancestros, ¿sí? Los ancestros ya consideraban esta planta sagrada. Por eso es que uno sube por esa planta y no hay mal que pueda alcanzarle. Siguiente parada, el Paseo de los Mitos. Muy interesante recorrido. Aquí en la parte inicial, de este lado izquierdo del bus, tenemos todo el origen de cómo Taú, que era un espíritu, raptó a una indígena llamada Queraná, y luego de esa unión prohibida surgieron los 7 hijos que terminaron siendo los 7 mitos, ¿verdad? Y todo esto ocurrió aquí en esta ciudad de Yaguarón. El Paseo de los 7 mitos empieza aquí con este doble mural y luego unos metros más adelante, haciendo el recorrido hacia el Cerro Yaguarón, uno se encuentra y ve desde el vehículo. Es fantástico porque ve cada tanto pasar los hitos, los monumentos de cada uno de los hijos en el orden en el que fueron naciendo hasta llegar a este lugar hermoso que es la base del Cerro Yaguarón. Dicen que ahí arriba vivía Queraná. No sé si me vas a atender por la forma de hablar, ¿verdad? Te entiendo perfectamente, corazón, y me gusta, me encanta luego. Pero hablo, ¿verdad? Pero algunos se ríen de mí, pero yo no le hago Pero caso. ¿por qué se van a reír, no? Por favor. Por favor, ya está frío. ¿Vamos a colar? Ahí recién se prendió Gina. Ayer me regalaron. Bueno. Entonces yo me voy a pelear más con tu teléfono que vos todavía. Ahí ya te veo. Entonces párate por ahí sin que te caiga, por favor, porque si no va a ser blooper. Ahí vos estás bien cerca y que se vea Teyuyagua. 3, 2, 1, ¡pling! La mejor foto de usted. Y solo te costó 10.000 guaraníes. Ahí te saliste, perfecto saliste. El del fondo no te mire porque no es muy lindo. No por nada Yaguarón es conocida como la cuna
de la mitología guaraní. Tenemos un paseo mitológico muy interesante en el camino hasta que llegues a esta escultura gigante del Teyú Yaguá. Es un poco complicadito llegar hasta aquí porque hay es un cerro realmente, el cerro de Yaguarón, y se cree que la misma Queraná, que fue madre de los mitos guaraníes, vivía aquí arriba de este cerro. Hay una historia muy interesante que nos contaba el guía recién, de que cuando Queraná se enteró de que sus hijos murieron, los 7 hijos murieron quemados aquí mismo en Yaguarón, según la mitología guaraní, ella estaba en la cima de este cerro, y del llanto que le provocó el saber que sus 7 hijos habían muerto, echó algunas lágrimas, y de esto se creó una naciente de agua en la cima del cerro Yaguarón. Hermosa nuestra mitología guaraní, para que vengas a conocerla. Te invito siempre a hacer turismo interno. Esta vez te toca conocer la ciudad de Yaguarón. Todos estamos peleando con el calor aquí en el paseo que estamos haciendo hoy a la ciudad de Yaguarón, pero el calor no nos ataja. Hacen 40 grados más o menos, estamos cerca del mediodía, pero miren lo lindo que es venir a recorrer con tus compatriotas estos lugares, así que son muy atractivos. Esta es la única forma que tenemos de acceder al cerro Yaguarón. Nuestro camarógrafo está accediendo por la peor parte posible, así que si de repente cae la cámara, ya saben, es un auto blooper, ¿eh? Es la única forma de acceder, pero tienen aquí. Empezamos de aquel lado con el Teyú Yaguá, que fue el primero de los hijos de Taú y Queraná. De este lado vamos a ver qué otro mito nos espera, la representación artística, a eso me refiero, ¿verdad? Entre rocas, entre cerros y collados, dice una de las músicas del... Pero esa es del Partido Colorado. Es muy, muy interesante. Mira, tiene también lugares como para descansar esto. Si sos como, por ejemplo, en nuestro caso de Esteban y mío, que esta subidita pequeña ya te da con ganas de descansar. Linda sombra. Bueno, vamos llegando. Aquí están el resto de los 6 hijos, me imagino, porque el primero ya lo vimos allá. Los mitos representados, los 7 todos juntos, ¿eh? Teyuyagua, Yasui, Yatere, Boituí, Curupí, Ao, Moñay y Luisón, el hombre lobo, finalmente, el 7º. Nos contaba algo interesante el guía en el colectivo, nos decía, como si alguien de nosotros sabía cómo hacer para que tu 7º hijo varón, si tuviste 7 hijos de una, el 7º hijo varón tenía hartas posibilidades de terminar siendo un hombre lobo, el famoso Luisón, ¿verdad? Adelante, señora. Estamos aprovechando acá. ¿Cuál es tu nombre, querida? Eleonora Navarro Caballero, yo soy aregüeña. Ah, mira vos, aregüeña, pero estás viviendo aquí junto a los 7 mitos. Yo me casé con un yaguaronino, Ajá. me fui a pisar las huellas a Popomá y me casé con el señor tarado, estúpido. Pero bueno, le aguanté, le estoy aguantando. Vení un poquito, te quiero preguntar eso. A ver, contanos en cámara. Comentaste eso y me pareció muy interesante porque vos sabés que yo no sabía. ¿Cuáles son las formas de que... Espera. Primero una roca, por favor. ¿Cuáles son las formas de evitar de que mi 7º hijo varón, porque ya voy por los 6, para que no sea hombre lobo? Ok, la más conocida, la más difundida fue la que el 7º hijo varón tiene que ser ahijado del presidente. Eso en época de la dictadura. Del general Stroessner, General claro, Stroessner, sí. Entre cerros y collados, yo ya les venía cantándolo, ¿eh? La segunda forma es que al 7º hijo tiene que indefectiblemente ponerle el nombre Luis. Ah, mira vos. Luisón. ¿Sí? Ok. Ay, Dios mío. Así es. ¿Qué tal te tratan los mitos, eh? Y bueno, está espectacular, bien. Bueno, muy Y bien. no tenemos poco gente nomás ahora por el calor que hace. Y cuando haga frío no tenemos gente por el frío. No. No tenemos los lados de los Ahí, paraguayos. Sí, ahí es lo que hay mucha gente. ¿Ah, ahí, sí? espectaculares. ¿Y vos te solés subir los 700 metros del cerro o 300? No sé ¿Qué cuánto. te parece? Me subo a la Mira. púa, pero ahora me prohibió el doctor para subirme, porque entonces mi marido se va a quedar viuda. Ah, no puede así, no puede así. Con la presión alta, con la presión ¿Y quién sabe con qué mito te ponen los cuernos después? Eso sí. Mira, los cuernos por todos lados hay. Eso no se va a librar de eso. ¿Por qué Yaguarón es la cuna de la mitología guaraní? El cartel dice cuna de mitología guaraní, Sí. porque la madre de estos 7, que es Queraná, siempre vivió acá en el Cerro Yaguarón. Siempre. Toda su vida. Entonces tuvieron que haber nacido acá. Estos 7 por lo menos. Hay otros mitos. No tan conocidos tal vez, no tan difundidos. Pero estos 7 tuvieron que haber nacido o acá en el cerro o acá en los alrededores por lo menos, ¿verdad? Y se los quemó también aquí en Yaguarón. Aquí en Yaguarón también, aunque en otro lugar, no en el cerro, ¿verdad? En el Moñay Cuare, hoy conocido con esa... ¿Existe algún tipo de festividad anual que recuerde eso o algo así? ¿O no hay es solamente una fecha, no hay, está el lugar definido
y están los lugares de las leyendas. O sea, por un lado, ciudad de mitos y las leyendas, que son los casos Ñemombeú, que la gente asocia con lugares, son como hitos, donde uno no, por ahí no tiene que pasar a cierta hora, o lo tiene que hacer de una forma específica. No hay que silbar de noche. No remedar, ese tipo de cosas. Hay muchas historias. Hay que venir y escuchar de la gente local. Sí, señor. ¿A cuánto la ensalada de fruta, A querida? 5.000, a 5.000, a 5.000. Carganos las mejores partes, por favor. Bien Sí. helado. ¿Viste que le Bien pusiste helado. recién el hielo? Sí, sí, sí. Tenemos el vaso de 5 y de 10. No sé de cuál quiere. 2 de 5 vamos a querer, querida. ¿Qué altura tiene el cerro? Bueno, los mapas siempre hablan sobre el nivel del mar, que son 330, 340 sobre el nivel del mar, pero nosotros estamos ya a cierta altura con respecto al Decime centro que de estamos a ciudad. 250 por lo menos. Sí, ya faltan unos 110 nomás ya acá, de acá mismo, de este mismo nivel, línea recta, a la cima del cerro. Muy bien. Ascensor. Próximamente le vamos a colocar una sección. Entonces, un placer conocerte, Guillermo. Gusto, bienvenidos, Tien- le esperamos. Tienen que venir a conocerlo a Guillermo, porque son muy interesantes las historias que nos cuenta. Este puesto de que mi querida amiga tiene de todo. Tiene kepis para evitar el golpe de calor, tiene agua, tiene bolsos. 4 años pasó ya acá. ¿Cuántos años hace que estás? 24 años. 24 años hace que está acá ella. Tiene los gorritos estos hermosos que dice República del Paraguay con el escudo de nuestro país. Acá tiene pañoleta también. Pañoletas, bandanas, pero todo. Mira, hay cosas de John Lennon también por acá, parece. Hay un perro corriendo allá por el fondo, de por ahí te descuidas, está a la venta. ¿No? Los perros hay acá bastante. Por Muy eso bien. se le llama yaguarú, yaguarán. Sí, ¿verdad? El perro Argel. Así es, sí. Ya bueno. Aquí junto al primer dictador perpetuo de la República del Paraguay, doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Aunque no lo creas, este hombre hizo muchísimo por nuestro país. La independencia patria se basó todo en el aislamiento que este hombre hizo del Paraguay con respecto a todos los demás países alrededor nuestro. Él nos aisló, nos hizo autosuficientes y gracias a eso el Paraguay tuvo representación internacional después, cuando ya subió don Carlos Antonio López como primer presidente constitucional de la República del Paraguay. Grande este hombre con esa visión, fue dictador del Paraguay, eran las medidas que se tenían que hacer en ese momento y él vivió un tiempo aquí en Yaguarón. Esto es ahora mismo un museo Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Está patrocinado por la Secretaría Nacional de Cultura. Nosotros habíamos venido un día X aleatoriamente, hace cosa de un año más o menos que queríamos conocerlo y nos encontramos con el museo cerrado, dado que tiene algunos horarios bastante particulares. Tapenguaje Ponaité, dice el saludo aquí en guaraní. Me gusta esos saludos de la Secretaría de Cultura en nuestro idioma autóctono, el guaraní. El paraguayo tenemos 2 idiomas, así que utilizamos mucho el saludo en guaraní cuando vengas a Paraguay de visita. Tapenguaje Ponaité es bienvenido. Bienvenidos a la Casa Museo de Doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Esta casa tiene adentro las pertenencias personales caseras del doctor Francia. Vimos una hamaca, vimos cuadros, vimos un retablo y vimos, por ejemplo, algunas ofrendas también a los mitos guaraníes. Entre ellos vimos una caña, unos cigarros. Así que muy interesante, ¿verdad? Las vigas de esta casa, yo hasta quisiera creer que son nuevas, que se repararon, porque están en inmaculado estado. En todo caso, sea cual sea el caso, si se reparó, si son los originales, 10 puntos por la Secretaría de Cultura, que tiene en estas condiciones excelentes la casa museo que perteneció en su momento al dictador Francia. Vamos a recorrerla más. Digamos la hamaca. Me atrevo a tocarla, en teoría no hay que tocar nada de las cosas de los museos, pero un poquito para extenderla y para que la puedan ver un poquitito, me imagino que de la época, ¿verdad? Pues tiene esa pinta. Aparte de los excelentes frescos que hay del doctor Francia, que son diferentes un poquito a la visión tradicional que es esta que tenemos del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Acá tenemos la firma de él. La firma incluía la palabra dictador, me encanta. Uno la firma no incluye normalmente, por ejemplo, vos no firmás abogado Roberto Benítez, ¿verdad? Firmás Roberto Benítez, generalmente es nombre y apellido nada más. El de él, por lo que veo, dice dictador fulano de tal, ¿verdad? Pero después de este hombre no teníamos deuda externa, o sea, tipo, hizo bien las cosas. Habrá sido una época de oscurantismo terrible para la gente que le tocó vivir eso, pero igualmente el resultado después de no sé cuántos años estuvo al frente, 40 años estuvo al frente de él. Porque primero fue un dictador inicial, nomás dictador, tal cosa, y después fue dictador perpetuo. La construcción de esta edificación, no tengo el dato certero ahora mismo, pero se nota por los ladrillos de gran tamaño, por los techos de paja y adobe. Las paredes deben ser de la misma tesitura, las rejas, bien colonial, ¿verdad? De la época del dictador Francia. Estamos hablando antes de 1840, antes de que don Carlos Antonio López sea
el primer presidente constitucional de la República. A esto me refería, estas rejas, por ejemplo, las rejas y los faroles, y la forma arqueada de las aberturas, tanto las ventanas como las puertas. Es lo que hace a una construcción colonial, ¿verdad? También el corredor Lleré, tan típico de nuestras construcciones, digo bien, acá en Paraguay, por el tremendo calor, ¿verdad? Tenemos que decir la verdad, afuera estamos a 42 grados, aquí adentro tranquilamente bajó unos 10 grados, así que es bastante aceptable la función de reducir la temperatura que tienen estas casas con techos elevados del corredor Lleré. Ojañaná dice un libro de cómo se curan las enfermedades con medicina natural que viene de los guaraníes. Los guaraníes eran punta en esto también, en tratar todo tipo de enfermedades, y es uno de los legados de los guaraníes al mundo, la cultura del tratamiento de las enfermedades a través de la naturaleza, ¿verdad? El Pojañana sería la medicina natural autóctona de nuestros pueblos autóctonos, los guaraníes. Aquí vemos un ejemplar que me imagino que va a estar muy interesante de leerlo. No me lo puedo robar, pero por lo menos puedo darle una ojeadita aquí en esta casa de adobe de unos 4 metros de altura, como eran las construcciones coloniales de época que resguardaban a los paraguayos de estos calores tremendos que tenemos. Hermosas. Ah, y les tengo que mostrar algo más. Las construcciones de estas paredes, miren lo ancha que es. Esto, yo vivo en el centro de Asunción y el edificio mío es de 1947. Tiene paredes de 45 centímetros. Ya es una cosa fantástica. Esto de acá está rondando unos 80 centímetros, 70, 80 centímetros de ancho en estas paredes. Y es una forma también... ¿Esto es mi teléfono? No tengo idea por qué esto se sonó. Se sonó la alarma solita de mi teléfono. Seguramente es la hora de seguir comentándole. Ah, es hora de devolver el libro. Qué bueno que estén recorriendo. Es un placer realmente, es un placer. Sí, si no fuera por los 42 graditos que tenemos. No, una maravilla. Ayuda a adelgazar también, ¿verdad? Me va a ayudar a adelgazar. Vaya, puta la cebo, va a dar importancia. Llegó la hora del almuerzo y con la gente de Aloha Aventura estamos llegando al castillo de Saguazú. Este es un castillo muy conocido por las redes sociales. Habrán visto 1000 influencers venir aquí a mostrarles este lugar en donde vivía a principios del siglo XX una conocida hechicera de nombre Micaela Yajari. Esta es toda la leyenda que vamos a ir conociendo en este castillo, que en realidad yo tenía entendido que el castillo era de ella, pero según nos explicaba un conocedor de la zona, el castillo precisamente no era de ella, sino que se databa por aquí, por el lugar, la presencia, o sea, aquí quedaba la, ¿cómo dijo? La choza de la mujer, esta Micaela Yajari. No sé cómo decirle, bueno, le quiero decir, en Paraguay decimos payesera, pero suena un poquito fuerte, ¿verdad? Era una persona de poderes místicos muy fuertes, que aquí mismo en la compañía de este castillo la gente respeta muchísimo, ¿eh? Hasta el día de hoy. Se suelen hacer tours guiados por las noches. Este castillo también da alojamiento a las personas que quieran venir a pasar la noche por aquí. Es tipo una especie de una vivencia especial, ¿verdad? No sé cómo llamarlo, porque podrías llegar a escuchar algún tipo de movimientos, algún tipo de cosas paranormales, y de eso te avisa la gente cuando te venís a alojar al castillo de Saguazú. Bienvenidos a otra atracción más aquí en Yaguarón. Los relatos hablan de cuando ella muere en 1917, es el año donde se ubica su muerte. En realidad es difícil determinar si es que ella cuántos años vivió. Mucha gente decía que ella mencionaba que yo me voy a morir cuando yo quiera. O sea, yo hoy amanezco con ganas de morir y me muero, ¿verdad? Que diva, ¿verdad? Pero dicen que ella era así. Entonces un día ella dice, bueno, hoy ya hice todo lo que hay que hacer y me muero y ya me muero. Dicen que por cuestiones, obviamente, que ella practicaba, no se le permitió el ingreso al templo de Yaguarón. Entonces su féretro tuvo que ser arrastrado por una carreta con varios bueyes. Y el siguiente número de esa representación teatral era justamente una carreta pasando con bueyes y encima una chica que también representaba a Micaela, ¿verdad? Con un féretro atrás. Wow. La señorita acá a 100 metros, ¿verdad? Obviamente con los bueyes. Cuando la gente empieza a salir, porque se le pidió a la gente que empiece a salir, ¿verdad? Dentro de todo lo que estaba pasando para ver el siguiente número, se coloca frente acá de la propiedad. Y es ahí donde la gente, los organizadores toman la señal como que la gente sale y ya tiene que venir la carreta. Sí. Y dicen que en ese momento le dan rienda a los bueyes y los bueyes se descontrolan
y vienen corriendo por acá y la señorita sin saber qué hacer, gritando socorro. La gente creyendo que Ah, era parte del aplaudiendo. espectáculo. Y dicen que acá a 300 metros recién ahí pudieron controlar a la yunta de Güell. Para cerrar nomás la idea, esto es algo donde estuvo involucrado mucha gente, el intendente, muchos Ahí va a pasar la vaca en gestores, el medio, dejarle pasar al sí, medio. muchos gestores culturales acá de Yaguarón, y o sea que es algo real y verídico que aconteció, que gente certificada les va a decir la misma ¿En cosa que qué yo les año digo. pasó esto? Pero 2017 tengo entendido. La Entre pucha. 2016 y 2017 Nunca habrá más se acontecido. repitió el evento entonces. Siempre se repitió, pero ya no acá dentro del castillo, sino que yo lo hacía ya un poco más alejado, ya no la traía más a Micaela Jari como una actriz en sí, nomás se mencionaba el lugar. Vamos por acá, esto dice Castillo de Saguazú, tiene el número de teléfono por acá, Posadas Turísticas del Paraguay, tiene una zona muy interesante de piscinas y nosotros vinimos con la gente de la agencia de turismo Aloha Aventura para almorzar en este lugar y luego pasar la tarde, una tarde de 40 grados, por lo menos se verá bastante en cámaras mi sudor, y los mosquitos por aquí y por allá, pero también se ve un lugar hermoso entre estos árboles de pino, entre estos cocoteros, una hermosa piscina por acá que vamos a disfrutar un poquito más tarde, ¿eh? Ahora vamos a hacer algo bastante inusual. Toda esta gente nos acompañó recién a almorzar, pero ahora vamos a ver si conseguimos una habitación donde quedarnos. Una media hora te puedo limpiar. Ok, No están armadas, o sea, están limpias pero no están armadas. Las camas. ok, Una cama matrimonial, perfecto. la que tengo. No hay problema, mejor. La que privada, aire y ventilador. La posada de ustedes, ¿cuántas habitaciones tiene? 4 en total. 4 en total. ¿Cuáles son los precios normalmente para pasar el día entero? Después me va a hacer descuento a mí. 260.000 es la matrimonial. Después están 330 y 380, creo que esta es la de 4. Perfecto, perfecto. Pasar el día, o sea, por usar el patio y eso, es 40.000 por persona. Es bueno darle estos datos a la gente, porque me imagino que te visitaron un montón de gente que hace este tipo de contenido, pero nosotros mismos todavía no teníamos esos datos. ¿O algún número donde la gente tenga que llamar para concretar eso? Y la verdad que no manejamos por redes. Hago un clic ahí ya. Por redes, ¿cuáles son las redes de ustedes entonces? Castillo Saguazú, estamos en Instagram y Facebook. Perfecto. En un giro misterioso, se nos antojó agarrar una habitación. Vamos pues a ver si es que conseguimos. De hecho ya hablamos con la gente, entonces vamos a aprovechar de mostrarles cómo es el castillo. Nosotros estamos un poco cansados, la gente va a hacer pileta ahora en estas 2 o 3 horas que les queda. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Tumbeta, basurita al basurero. Parece un castillo que data de los años 1700, ¿verdad? Sin embargo, oh gran sorpresa, este lugar data de 1985. La historia cuenta que este castillo fue preparado por un hombre allá por 1985 que quería hacer sentir a su señora como una reina y por eso le construyó este castillo de Saguazú, ¿eh? La idea es mostrarles por dentro las instalaciones, ¿eh? Arriba, Vamos para arriba. De paso les muestro las instalaciones. La gente está aquí con música. Está bien agradable todavía el ambiente. Buenas. Con permiso. Es un placer mirar un poquitito las instalaciones de este lugar, ¿eh? Muchas gracias. todavía no tuvimos. Esta es la habitación. Perfecto. Tiene un baño privado y aire, ¿verdad? Sí. Es todo lo que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, ¿están en su casa? Gracias, querido. Sí. Miren qué bonito, porque esta es una de las habitaciones principales que tiene. Este es el frente. Estamos arriba mismo de la entrada principal, como ustedes verán. Habitación principal a la mano derecha mía ahora mismo. Vengan, vamos a ver, vamos a mostrarles. Pase, señor camarógrafo. Una cama principal. Lo primero que voy a buscar es el control del aire acondicionado, que no estoy viendo. Creo que está por acá colgado. Le vamos a dar al turbo. Ahí se prendió. Baño privado por acá. Bien amplio el baño privado. Tiene unas escaleritas. Mostrarlo, por favor. Esto es lo que se siente estar alojado en este castillo de Saguazú. Interior de la habitación que nos tocó, en donde nos tocó hospedarnos el día de hoy. Dormimos algunas horitas. Muy bien, la pasamos acá. Bien descansaditos nos levantamos. Ya tuvimos el checklist, el sueño cumplido de habernos hospedado en este viejo castillo
de Yaguarón. Así que abrimos la puerta y vamos saliendo para acá. Último vistazo. Esta fue una aventura más con un gran sueño cumplido de quedarnos hospedados aquí en el castillo del... ¿Cómo se llama? Saguazú. Castillo del Saguazú en Yaguarón. Gente, más que recomendada la aventura. Afuera hace unos 4 millones de grados. Hola chicos, ya bajamos. Lo más esperado. Ahí nos estaban esperando, así que ya nos estaban esperando los buses de Aloha Aventura para retirarnos. Le decimos adiós a nuestra bellísima habitación y hasta la vista, baby. Hasta la próxima aventura de Fabi. Ya agarro mi mochila, apago el aire y nos vemos, gente.